Hola, muy buenos días y gracias por estar con nosotros aquí en Perspectiva. Siempre es un buen día, ¿verdad, Camilo? Así es, muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en este programa de Perspectiva. Muy interesante el principio de esta semana. Nos levantamos con unas noticias históricas. Un hombre ya a la edad de 80 más años ha muerto. Un hombre famoso por la matanza de una actriz hace mucho tiempo. Y es interesante ver que estuvo todo este tiempo en prisión, pero por cambios en las leyes de California no lo condenaron a muerte, como era antes planeado. En vez, el hombre vivió en esta cárcel hasta el fin morir en esta semana antes del Día de Acción de Gracias. Tan interesante lo digo porque este hombre tiene una famosa historia aquí en los Estados Unidos en su niñez y en la niñez de mucha de la generación previa. Es un hombre que cualquier persona reconoce al decirlo. Fue responsable por ser el líder de lo que en ese tiempo eran los millennials y en el día de hoy ya Claro. son los padres de los millennials, en ser el líder de ellos y hasta moverlos tanto que sus seguidores mataron a una actriz violentamente. En vez, es lo único que voy a decir porque no creo que es correcto que adoremos los detalles del asesinato. Simplemente decir que fue muy violenta la muerte de esta señora, de esta actriz muy linda, la señora lo era, está embarazada en el tiempo. Y bueno, no nos vamos a mezclar en los detalles, pero lo que sí queremos decir aquí es que la gente no se ha olvidado, la familia de esa actriz no se ha olvidado, y aunque la ley cambió para que este hombre pudiera vivir y terminar su vida en la cárcel sin que le quitaran la vida a él a través de una inyección, el mundo no se debería olvidar que esto pasó. Y aquí no es el tiempo necesariamente para hablar de la muerte penal y de todo el respeto de la ley y lo que dice la Biblia ahí en Génesis 9. Pero lo que sí que quiero decir, Camilo, es que es tan interesante en la fe cristiana hablar sobre esto porque te recuerdas, Camilo, que Jesús dijo que por los frutos los conocerán, ¿verdad? Sí. Pero más aún interesante, en la vida de Pablo, Cristo Jesús llamó a Pablo a una vida en ministerio y servicio a Dios. Como pastor yo veo noticias como estas y es muy lamentable. La mujer que murió, el bebé que murió, la familia que fue afectada y el mundo afectado para siempre. Pero cuando pensamos en la vida de Pablo, no era muy diferente la vida de Pablo con este hombre. Sí, y es bien interesante lo que tú estás hablando en el día de hoy con esta noticia, porque un detalle que muchas personas no conocen es que Manson no cometió materialmente ninguno de los crímenes a los cuales fue condenado, sino que él fue condenado fue por en sí por el brainwash Ujú. que le hizo a todas estas personas en ese entonces y cómo pudo manipular la vida de otras personas a hacer estos crímenes. Es Yeah. bien interesante en verdad entender eso también. Y una vez más, no queremos detenernos en los detalles de todo lo que fue una situación bastante terrible. Creo que en el día de hoy hemos comprobado, mucha gente, muchos doctores y psicólogos han comprobado que cuando las noticias cuentan los detalles de los asesinatos en Las Vegas o en Texas o en donde sea, hay gente que como que eso Claro. los prende, No, digamos, y los en ese mismo despierta. sentido, él recibía un montón de cartas desde hace tiempo, desde que fue condenado hasta estos días. Él recibía un montón de cartas de personas que lo apoyaban. O sea Yeah. que todavía el brainwash, lavado de cerebro, todavía hasta ese tiempo todavía afectaba a muchas personas. Es interesante ver cómo el mundo aún hoy ah, cree que esta persona es una de las dos, o es digamos, el hombre más peor que ha existido, o el hombre más loco que ha existido en el sentido de que perdió la mente y necesitaba ayuda psicológica. Pero cualquiera que ver los videos en todas las formas que él estuvo en las noticias, es un hombre tan carismático, hasta pudiera decir la palabra tan simple, pero lógicamente teniendo pecado en su vida y no teniendo ningún temor de Dios hasta el momento en que conocemos, ¿verdad? Un hombre completamente loco. Bueno, y en ese mismo sentido, uno se pone a pensar, digamos, qué tipo de vida llevaba un individuo como esto, o en qué familia nació un individuo como estos para poder en sí tener el poder de manipular a otras personas. Una vez más, él no fue condenado en 1971 por haber matado a una persona, sino por lavar el cerebro a otras. Pero por supuesto fue lo necesario en 1971
fue condenado como conspiración a matar. Y en ese sentido, pues es algo bien tremendo porque hoy en día todavía han habido casos como estos. Hubo una joven que apoyó a que a su novio se suicidara, ¿te acuerdas? Una muchacha joven. Ella fue condenada en estos últimos días exactamente por lo mismo, por apoyar, por ella misma ser la que manipuló la situación para que él actuara en este sentido. Entonces es una conspiración a matar, claro. Abogados tratan de hacer todo lo posible para que no fuera comprobado, pero con individuos como estos que están fuera de mente, es muy fácil llevarlos a juicio y por supuesto comprobar que están locos. Y una vez más, no nos podemos detener, no tenemos el tiempo para entrar a todo lo que dice la palabra Génesis 9 sobre la pena de muerte. Pero este hombre, Charles Manson, en vez, conozco un poco de su pasado, nació de una mamá muy joven cuando se embarazó con Charles. Y la verdad que la mamá no estuvo ahí para la vida de él. Pero nada de esto es excusa para las acciones de un humano. Cada uno de nosotros nacemos con pecado y la palabra nos enseña que este hombre hizo lo que hizo porque su corazón estaba lleno de pecado. Y Dios es soberano aún. Dios conoce lo que va a pasar, lo que ha pasado y lo que está pasando en este momento. Y todo está trabajando para la gloria de Dios. Con esto es lo que queremos decir antes de continuar a la siguiente historia. No conocemos la vida de este hombre en el sentido de sus últimos años ahí en la prisión. Y tan difícil como lo es para nosotros como humanos empezar a entender de que aún a un hombre como estos, la gracia de Dios puede alcanzarlo. Sí, no estoy diciendo que era cristiano, no estoy diciendo que Dios lo salvó, digamos, al último momento de su cama. Pero tenemos que tener mucho cuidado y no ser sorprendidos porque es posible, Camilo, es posible que si este hombre sea un pastor o alguien a los finales momentos de su vida en el hospital, vino y le dio el evangelio, y es posible que si realmente con fe y arrepentimiento en su corazón reconoce a Dios y a Jesucristo como su único Salvador, que no hay obra de justicia que lo pueda llegar al cielo, es posible que algún día lo veremos en el cielo. Y tanto él como el apóstol Pablo y Mateo, el recogedor de taxes, y Simón, el discípulo de Jesús, que era básicamente la palabra doméstica, terrorista en un sentido. Todas estas personas que vamos a ver en el cielo, es posible que también veamos a este hombre, y tenemos que tener mucho cuidado y mucha misericordia al hablar sobre esta situación. Claro, qué tremendo pensar en exactamente eso, y todas las personas que al amor pensamos que no estarán allá, que puedan estar. O los que piensan que definitivamente van a estar y no van a estar en el cielo. Tremendo. Dios nos salvó a nosotros y no somos perfectos. El pecado en los ojos del hombre se ve grande y pequeño, pero en los ojos de Dios todo pecado igual, y todos caen destituidos de la gloria de Dios. Así que por gracia clamamos la sangre de Jesús y esperamos que este hombre también logró hacer eso. Bueno, regresamos en un minuto. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa de El Día de Hoy. Bueno, y regresamos en el programa del día de hoy de Perspectiva. Muchas gracias por estar con nosotros. El otro tema en el cual queremos tratar en este día, este fin de semana, la palabra de la frontera. Hubo, por supuesto, mucho en las noticias. Dos noticias bien en verdad importantes. Una de ellas muy triste, de donde un oficial de la frontera perdió la vida. Todavía la investigación está en proceso. Todavía no han dicho cómo es que este agente Rogelio Martínez fue el que perdió la vida. Todavía están tratando de ver si fue de un asesinato o de otro tipo de muerte allí en la frontera. Lo que se sabe es que un agente oficial de la frontera ha perdido la vida. Si fue, muchos de los oficiales están diciendo que puede haber, por supuesto, ha sido un asesinato. Y por supuesto ya le están echando la culpa a muchos al cartel. Y ahí es donde vemos, Sebas, por supuesto, lo peligroso que hay todavía en la frontera entre el cartel mexicano, otro tipo de cosas que incluyen allí, que la frontera es peligrosa para Estados Unidos. Y así lo es. Y sabes, el otro día estaba viendo un video acerca de las carreteras del mundo y nunca había pensado en la idea de mover una sola carretera que conecte todo el mundo, Rusia a través de Alaska, el Norteamérica y el Suramérica a través del canal de Panamá. Y sabes, encontré en ese estudio que no se puede hacer por eso mismo, por los carteles que están específicamente en el área norte de Colombia y sur de Panamá, un área llena de cartel, llena de problemas en el sentido de la construcción y la arquitectura de esas calles. Y lastimosamente no solo se ve en esa frontera, sino que se está viendo en la frontera de nuestro propio país ahí en los Estados Unidos.
mucha gente obviamente luchando por la vida, buscando los sueños de los Estados Unidos, pero esta forma es definitivamente no es la forma de entrar a los Estados Unidos. No solo porque es ilegal, sino porque hay una víctima aquí, una familia o un oficial sirviendo este país y lógicamente perdiendo la vida. Bueno, y en ese mismo sentido, por supuesto, no sabemos más detalles, pero el sentido es, digamos, ahí es donde vemos lo peligroso y yo sé que muchas personas, por supuesto, nos apoyan en ese sentido, que por supuesto el cartel es algo peligroso para todo el mundo, como lo decía Sebastián, y vemos exactamente porque yo creo que necesita ser protegida la frontera en una mejor manera, especialmente para ese tipo de personas, son los que son los criminales, las personas que quieren dañar este país y lo hacen a un costo de vida o muerte, como lo vemos en este fin de semana. Por supuesto, nuestras oraciones van para la familia y son casi 38 oficiales que han muerto desde el 2003 hasta este año 2017, así que no es una gran cantidad, pero son 38 Yeah. que han muerto. Con uno es demasiado. Claro, por supuesto. Y el trabajo que ellos hacen es tremendo. Sí lo es. Y yo creo que muchas veces son categorizados como racistas y otro tipo de nombres. Pero honestamente tenemos que regresar al principio aquí de que este país tiene leyes como cualquier otro país. Y lógicamente sí, la gente busca entrar a este país y tiene buenas intenciones. Hubo un tiempo en el principio, en el nacimiento de los Estados Unidos, donde vinieron bastantes de Italia y de otros países a venir a buscar un mejor futuro aquí en los Estados Unidos. Pero ese tiempo ha terminado, ya este país ha sido establecido y lo tremendo es que tenemos no solo tenemos americanos que están aquí, que nacieron aquí, blanco, negro, lo que sean, pero americanos nacidos aquí, que no quieren estar aquí, que no respetan la bandera y el himno nacional americano. Es lastimoso eso. Pero encima de eso tenemos inmigrantes. No solo estoy hablando de México, estoy hablando de Colombia, de Venezuela, de toda la gente que entra a través del sur, a través de Canadá, a través de Nueva York, de Florida, de Miami. Toda esta gente que entra buscando un buen futuro aquí en los Estados Unidos, pero después odian el país, odian el presidente aquí, se ponen a protestar y a defamar y a tener un mal testimonio de la gente hispana en general, ¿verdad? Uh-huh. Lo vimos un poquito con la gente que está protestando contra DACA y otros problemas que han resultado en la cultura hispana. Es tanta lástima, ¿verdad? Porque son ilegales, no merecen estar en este país y con todo el regalo de Dios de que están en este país haciendo dinero, enviando dinero a sus países y están aquí y completamente odian el mismo país. Entonces, ¿para qué están aquí? Sí, es el respeto al lugar donde estás visitando, ¿no? Al lugar donde estás por ahorita. Respetar en verdaderamente nuestros países en los cuales estamos. Seamos visitantes, buenos visitantes y que podamos ser de un buen ejemplo para el país. Ahora, por otra noticia, este fin de semana pasó algo bien tremendo que pasa usualmente cada año, donde se abre una parte de la frontera y familiares tienen la oportunidad de abrazarse con una persona que esté al otro lado de la frontera, sea por supuesto el lado mexicano y el lado estadounidense. Y este fin de semana se abrió una parte de la frontera y hubo un matrimonio y me pareció tan tremendo. Porque fue un matrimonio, por supuesto, entre una persona mexicana, una mujer mexicana y un hombre americano, y se casaron y fue toda una ceremonia y pudieron traer la familia de ella a la frontera y la familia de él también al otro lado, y las fotos son impresionantes. Como solo esa frontera es la que nos separa entre Estados Unidos y México, pero lo más interesante de toda la noticia fue que querían hacer las cosas de la mejor manera, de la buena forma, y querían, por supuesto, traerla a ella de una forma legal, casarse. Esta era parte de la ceremonia, casarse y después ya aplicar para que ella pueda venir. Así que cuando las cosas se hacen bien es algo bien interesante. Así es. Y los Estados Unidos creen tanto en esto que ya estamos viendo los prototipos para la pared de lo que supuestamente va a ser la pared del presidente Donald Trump. Ahora, ¿tú te recuerdas, Camilo, que cuando el presidente Donald Trump corrió por presidente, su grande plataforma era la pared? Lógicamente el presidente aquí no es un rey, o sea que tiene que confiar que el Senado y la Casa de Representativos van a pasar este presupuesto de $20.6 billones para aprobar la pared. En este momento tienen creo que como 6 o 7 prototipos ahí y todos tipos diferentes. Uno que me gusta mucho es uno al que uno puede ver, ¿verdad? Uno puede ver
porque tiene rayones en la pared, en el sentido de que de pronto tú pudieras ir a la pared y darle la mano a alguien del otro lado de la frontera. No sé las estipulaciones, pero lo que sí estaba viendo y observando en la investigación es que sería mejor para la defensa de los oficiales que están ahí, asegurando la seguridad de la nación. Pero es tan interesante ver tantas compañías que están dando ideas. Cada uno de estos prototipos son enterrados 6 pies en el piso. Claro, por los narcotúneles. Exactamente. Entonces ahora van a tener que probar. Van a hacer todo tipo de experimentos en las paredes, sea de viento, de huracán, de excavar debajo, de intentar saltar encima de la pared, todo tipo de prototipos para pues asegurar que la inmigración a los Estados Unidos disminuye para el bien del pueblo americano. Un tema bastante difícil en la forma de la ética y la forma de la moral, pero lo que sí sabemos es que el año pasado, cuando el presidente Donald Trump empezó esta campaña, la razón por qué él ganó es porque el año pasado murió un oficial, si te recuerdas, murió un oficial de la misma guardia ahí en la frontera. Y este año volvió a pasar, o sea, es que vuelve a traer al clima y a la conversación este problema de la pared. Sí, así es, y ahí es donde vemos el efecto una vez más de la parte criminal en el sentido del parte del cartel, como afecta por supuesto una vez más la frontera. Esto es Perspectiva, mis amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Regresamos después de este break. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, mis amigos, y regresamos en este programa de Perspectiva. Muchas gracias por estar con nosotros. Algo del cual hemos hablado en otros temas, pero se ha actualizado esta noticia y queríamos compartirla con ustedes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió este domingo a LeVar Ball, el padre de uno de los jugadores de básquetbol de UCLA, arrestados en China, por menospreciar el papel del presidente de la liberación de los estadounidenses. Esta noticia para mí, Sebas, es algo impresionante. 3 muchachos van a China, roban en una tienda o los acusan de robar y por supuesto son arrestados, y el padre por supuesto dice que bueno, que todo va a estar bien, que él no se preocupa, o sea, es dando a los medios de comunicación estadounidenses de que todo va a estar bien. Y los muchachos estaban en un problema bien grande, tanto que no podían salir del país, de China, sin fianza, tenían que permanecer allí. Y el presidente supuestamente, él dice que él fue parte de la negociación en sí con China para que ellos fueran liberados. Pues el padre de LeVar Ball, uno de los muchachos, dice que él no tuvo que ver nada y que pare de tomar crédito por algo con lo cual no lo hizo. Esto fue lo que colocó en Twitter el presidente. Ahora que los 3 jugadores de baloncesto están fuera de China y a salvo de pasar años en la cárcel, LeVar Ball, el padre de LiAngelo, no acepta lo que hizo por su hijo y dice que ese robo, no es gran cosa, tuiteó Trump. Deberías haberlo dejado en la cárcel. Qué tremendo, ¿no? Pues la cultura china obviamente completamente diferente a nosotros. Cuando uno roba allá no es lo mismo que robar acá, y es lastimoso decir eso, pero el robo aquí no se trata de la misma forma. Ahora, lo que sí es definitivo es que el presidente Donald Trump fue instrumental en ayudar que estos muchachos regresaran. 3 muchachos, uno del cual es el hijo de un famoso basquetbolista que ya se retiró, y su hermano mayor ya está jugando la NBA. Entonces el apellido de esta familia es grande en este momento en el sentido de las noticias y lo que es ya la NBA, ESPN y etcétera, etcétera. Ahora, con esto dicho, lo triste aquí es que Donald Trump hizo algo genial. El presidente Trump hizo algo genial. Dio misericordia a unos 3 muchachos que hicieron una decisión completamente incorrecta. Estuvieron ahí lo suficiente tiempo como para entender que lo que hicieron fue incorrecto, y después él los regresó. Lo lastimoso es que después de que el papá dijo, a mí no me importaba si los dejabas ahí o no, y cuando él dijo que básicamente Donald Trump no fue responsable, el presidente Donald Trump puso una vez más en Twitter que si ese era el caso, mejor dicho, los hubiera dejado en la cárcel. No puedes decir eso, porque son ciudadanos americanos. O sea, por más que los muchachos hicieron una decisión incorrecta, son ciudadanos americanos. Claro, y él es el presidente de esos 3 ciudadanos. Claro, y Estados Unidos tiene que, la palabra sería rogar o dialogar por ciudadanos americanos en cualquier país donde estén, hasta un cierto punto. Estamos hablando de hasta un cierto punto, solo
porque a la misma vez si estos tres muchachos hubieran matado a alguien, pues Estados Unidos hasta el único punto que puede hacer es que se les trate con las leyes internacionales de respeto hasta un cierto punto, y creo que es exactamente lo que pasó en esta situación. Claro, el presidente Donald Trump es muy conocido por hablar de esta forma. Lo que estaba diciendo es, ustedes desagradecidos, Sí. estoy tratando de hacer todo lo posible y ustedes no Pero, quieren. ¿sabes? Los muchachos sí le agradecieron al presidente, ¿verdad? Ellos, los tres, le agradecieron al presidente. Fue una lectura de un papel que le dieron, o sea que necesariamente no era de lo profundo del corazón de ellos. Pero ellos sí le agradecieron al presidente. Lo que creo que estamos viendo aquí es ya un poquito al fin, como que estamos viendo la frustración. Lógicamente el presidente Donald Trump ha sido muy sarcástico en el pasado con los liberales y la mano izquierda de los demócratas, pero yo creo que al fin estamos viendo esa frustración de que él está haciendo un montón de cosas buenas para la gente. No es perfecto, pero sí está haciendo cosas buenas para la gente. Y no son agradecidos, son, como dice la frase, mal agradecidos por lo que está haciendo. Lógicamente no es perfecto, pero él tiene su perspectiva en mano y sus principios como más o menos como republicano y conservativo en mano, y es lo que está persiguiendo. Y yo creo que lo que pasó aquí también en ese cierto punto, primero que todo, el padre, en mi opinión, está cometiendo un error. Está enseñando a su hijo que lo que él hizo no estuvo bien. O sea, que fue normal. Sí, es permitido. Porque le está diciendo a su hijo, tú hiciste algo mal, pero, y nos dice los medios de comunicación, pero en verdad no fue algo tan terrible. Es Sí. lo que está diciéndole. Y yo creo que está diciendo esto es porque saben que él quiere, por supuesto, regresar al básquetbol, aunque fue suspendido indefinitivamente del equipo de UCLA. En sí, en este momento pudiéramos decir que se acabó su carrera para la NBA, en ese mismo sentido. O sea, lo que él está haciendo es usando esta plataforma diciendo, bueno, no fue tan mal, no fue tan mal, no fue tan mal, para que puedan trabajar en una idea de cómo él puede regresar al básquetbol y ir a la NBA. Pero lo que hizo fue terrible. Representó a Estados Unidos de América en China como una persona mal. Ahora, con ese mismo sentido, por supuesto, el presidente no debería meterse en este tipo de cosas. Si lo hizo, bien, ese es su trabajo, usted es el presidente, hágalo, pero no vaya a su cuenta en Twitter a hacer este tipo de cosas. Ahora, el director de las redes sociales del presidente Donald Trump, Scavino, colocó en su propio Twitter personal y dijo, si no hubiera sido por el presidente, esos muchachos hubieran estado en China por 10 años, yeah. mucho, así colocó, mucho tiempo. Y esto podemos dar toda la vuelta todo el día, pero podemos terminar con este pensamiento. Sabes, en el día de hoy las éticas y los morales balancean entre tradicional y no tradicional. Por ejemplo, cuando éramos nosotros niños, el robar no era permitido en ninguna forma. Era, en vez, yo me recuerdo que cuando yo veía películas y un niño robaba un dulce en la película, le golpeaban las manos. ¿Te acuerdas? La profesora tenía el permiso sí, de golpearle la mano con una regla o aún la cola, ¿verdad? Y eso ya no pasa. Ahora uno golpea a un niño y no es permitido. Entonces, lo que es tan interesante es que los liberales balancean entre lo que es tradicional y lo que no es tradicional. Sí. No tiene tanto que ver con el tema, pero lo podemos dejar aquí para el día de hoy, antes de terminar. ¿Te recuerdas, Camilo, lo que está pasando con el abuso sexual en el mundo de Hollywood y también lo que estamos viendo en que la gente dice, wow, qué horrible que Judge Moore se enamoró con una chica de 17 años cuando él tenía 26 o 30 o algo así. La escala se balancea. Pero ¿por qué importa, verdad? ¿Por qué importa si un hombre se puede amar a otro hombre y una mujer puede amar íntimamente sexualmente a otra mujer, etcétera, etcétera, etcétera? Si ellos pueden definir amor, entonces ¿qué importa si un hombre de 30 años le gusta y está enamorado sexualmente, digamos físicamente, de una niña de 17 años? Entonces, los liberales a todo momento intentan de regresar a la tradicional y después ir liberal, tradicional y liberal, y intentan escoger. Lo que dice Camilo aquí, el papá está intentando actuar como si lo que hicieron en China estuvo ok, y no es ok. Y no fue. Ese carácter de, digamos, de mentira y de robar no debería ser permitido ni en China ni acá. Sí, no, y eso es una actitud incorrecta lo que están haciendo, por supuesto, en todo el sentido de la palabra. Y con eso mismo dicho, este papá tiene otros muchachos que ya están en la NBA y ellos han hecho cosas incorrectas también y él mismo ha salido en defensa de ellos en el sentido de que, no es tan mal, no es tan mal. Pero cuando creas una generación de jóvenes o hijos así, estás creando en verdad una gran maldad en ese sentido. No le está haciendo un favor a su hijo
en este momento. Debería salir y decir, lo que mi hijo hizo está mal, he hablado con él, está reprendido y vamos a trabajar en este sentido. Y lo interesante aquí es que este hombre, LeVar Odom, el papá del muchacho, y Donald Trump, al final del día son la misma persona. Te recuerdo las acusaciones y aún la grabación que hubo del presidente Donald Trump en lo que él dijo acerca de las mujeres. Al final del día, estas dos personas son la misma persona. Claro, y no son personas perfectas. No lo son, no son perfectos. Esperamos que, como dijo durante la campaña, que el presidente Donald Trump realmente se ha arrepentido y está buscando más y más la luz de Cristo a través de la palabra de Dios. No lo sabemos, pero en la carnalidad, estos dos hombres son la misma persona. Bueno, este es el programa de Perspectiva del día de hoy. Mis amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Para todos nuestros amigos que nos ven por YouTube, por Facebook, que nos ven por televisión, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perspectiva. Ha sido un gran gusto, Sebas, estar con toda nuestra audiencia que nos ven, que nos siguen y que a la misma vez nos dejan sus comentarios. Será hasta la próxima vez. Así es, gracias por estar acá.